El sol se colgaba bajo sobre Sable Creek, proyectando largas sombras sobre los desgastados edificios que bordeaban su única y polvorienta calle principal. Era una ciudad que conocía las dificultades, pero que prosperaba gracias a las manos callosas y al espíritu inquebrantable de su gente. Los granjeros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sacando vida de la tierra terca, construyendo algo de la nada, una comunidad donde un día de trabajo honesto significaba algo. Esa existencia pacífica se hizo añicos como el cristal cuando los carruajes negros llegaron a la ciudad. Cyrus Hollister, un nombre susurrado con asombro y temor en todo el territorio, pisó el suelo de Sable Creek por primera vez. Su traje a medida y sus pulidas botas contrastaban con el sencillo atuendo de los habitantes del pueblo que se habían reunido en la plaza, atraídos por la curiosidad y el malestar. Detrás de él, una docena de hombres vestidos con trajes negros desmontaron de sus caballos, cada uno con una espuela de plata que brillaba como una advertencia en la luz tenue. Los espuelas de hierro, los ejecutores personales de Hollister, hombres que mataban con la misma facilidad con la que respiraban. «Buenas gentes de Sable Creek», la voz de Hollister resonó por la plaza, suave como la seda pero fría como el acero. «El progreso no espera a nadie, y yo os traigo el progreso». Desenrolló un mapa con un ademán teatral, señalando con el dedo las líneas que atravesaban sus tierras. El ferrocarril de la Western Union colocará vías a través de este valle, trayendo prosperidad a todos. Elias Harper, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación, dio un paso al frente. Durante 30 años había trabajado la tierra al norte de la ciudad, convirtiendo el suelo rocoso en campos de trigo dorado. «Señor Hollister, de lo que está hablando son de nuestras casas, de nuestras granjas». La sonrisa de Hollister nunca llegó a sus ojos. «Me temo que ha habido una confusión. Estas tierras», sacó un fajo de papeles, «pertenecen legalmente a la Western Union Railway Company. Tengo aquí las escrituras, firmadas por el propio gobernador territorial». Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. «¡Eso es imposible!», gritó alguien. «Hemos trabajado estas tierras durante décadas». «Sin embargo», continuó Hollister imperturbable, «tenéis 48 horas para desalojar el lugar antes de que comience la construcción». Desde las sombras de su herrería, Jonah Calloway observaba cómo se desarrollaba la escena, con sus manos llenas de cicatrices agarrando el marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Reconocía a hombres como Hollister. Había visto demasiados durante la guerra. Hombres que medían las vidas humanas en función de los beneficios y encontraban que estos eran más valiosos. Sus dedos buscaron instintivamente el revólver que ya no tenía en la cadera y luego se apartaron. Aquellos días ya habían quedado atrás. La sangre, la violencia, las pesadillas que aún lo despertaban en plena noche. Había colgado su uniforme de caballería hacía años, cambiándolo por la sencilla vida de herrero. Había jurado no volver a empuñar un arma. El alguacil Thomas Rourke, un hombre cuya placa parecía haberse empañado junto con sus principios, se acercó a Hollister. «La ley es la ley, amigos. Estos papeles me parecen oficiales». A medida que las protestas se hacían más fuertes, uno de los espuelas de hierro se quitó el abrigo a un lado, revelando el reluciente revólver que llevaba en la cadera. El mensaje era claro. Jonah se dio la vuelta y se retiró a su tienda mientras la discusión continuaba afuera. Esta no era su pelea, ya no. Pero mientras el sol poniente pintaba el cielo de rojo sangre sobre Sable Creek, una parte de él sabía que algunas peleas te encuentran, las busques o no. ¿Has oído alguna vez una historia como esta? Cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y si has experimentado el impacto de los poderosos intereses que intentan tomar lo que no es suyo. Amanecía en Sable Creek con el sonido de la madera astillándose y súplicas desesperadas.
Los hombres de Hollister se movían por las granjas periféricas como una plaga, derribando vallas y obligando a las familias a abandonar sus hogares. Los niños lloraban mientras los carros se cargaban con las posesiones que podían salvarse. Toda una vida de recuerdos reducidos a lo que cupiera en un solo carro. La familia Tanner vio cómo su granero, construido por 3 generaciones de manos, se reducía a leña. El anciano Jenkins se quedó de pie frente a su cabaña con una escopeta hasta que 3 soldados lo arrastraron, dejando surcos en la tierra con sus botas mientras luchaba. Al mediodía, el humo negro se elevaba desde los campos del este donde los cultivos habían sido quemados, y el olor a trigo quemado flotaba en el aire. De vuelta en la ciudad, los granjeros se reunieron en la iglesia, el único lugar en el que los hombres de Hollister parecían reacios a entrar. Elias Harper, con el rostro todavía magullado por un enfrentamiento esa mañana, se dirigió a la multitud. «Pueden tomar nuestras tierras, pero no nuestra dignidad», dijo con voz firme a pesar de la herida en el ojo. «Debemos permanecer unidos, mostrarles que no nos echarán de nuestras casas». Afuera, el alguacil Rourke se apoyó en un poste de enganche y observó el proceso a través de las puertas abiertas de la iglesia. Había sido el hombre de la ley de Sable Creek durante 15 años, pero el peso del oro de Hollister en su bolsillo parecía haber doblado su columna como un retoño en una tormenta. «Os lo digo, amigos, no hagáis esto más difícil de lo necesario», gritó Rourke, con una voz que era una mezcla de autoridad y algo que podría haber sido vergüenza. «Nadie tiene por qué salir herido». Silas Kane, el ejecutor de Hollister, cabalgó hasta el bloqueo, flanqueado por espuelas de hierro. Kane era un hombre enorme, con ojos como trozos de hielo y una reputación que hacía que incluso los pistoleros más curtidos se hicieran a un lado. Elias Harper dio un paso adelante, con las manos levantadas en gesto de paz. «Esta es nuestra tierra, señor Kane. La hemos trabajado, hemos sangrado por ella, hemos enterrado a nuestros familiares en ella. No nos vamos a ir». El movimiento de Kane fue sorprendentemente rápido para un hombre de su tamaño. En un momento estaba sentado a horcajadas sobre su caballo, y al siguiente su puño golpeó la mandíbula de Elias, haciendo que el anciano cayera al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Kane se abalanzó sobre él, golpeando las costillas con sus botas con un ruido sordo y repugnante, mientras los granjeros observaban horrorizados, paralizados por la brutalidad repentina. Cuando Kane finalmente retrocedió, Elias yacía inmóvil en el suelo, con sangre goteando de su boca. Más tarde esa noche, Anna Sinclair, con el delantal todavía manchado con la sangre de Elias, encontró a Jonah Calloway en su fragua. El rítmico sonido del martillo sobre el metal ahogaba los sonidos de la destrucción lejana. «¿Cuánto tiempo más vas a fingir que esto no está pasando?», exigió ella, con su voz cortando el ruido. «Nos están matando, Jonah. Todo el mundo sabe lo que hiciste en la guerra. El hombre que fuiste». Jonah no levantó la vista. Su martillo golpeaba el metal brillante con fuerza creciente. «Ese hombre está muerto», dijo con frialdad. «Lo enterré en Antietam junto a demasiados hombres buenos». «Entonces supongo que enterraremos el resto de esta ciudad sin ti», respondió Anna, girándose para irse. Se detuvo en la puerta. «Sabemos que tienes miedo, Jonah. Nosotros también». Las llamas se elevaban hacia el cielo, lenguas hambrientas de color naranja y rojo lamiendo el cielo nocturno. Jacob Tate se había negado a abandonar su hogar, la tierra que su padre había muerto defendiendo durante las incursiones apaches 10 años antes. Ahora su desafío le costaba todo. Sus gritos resonaron por todo el valle antes de quedarse en silencio, dejando solo el crepitar de la madera en llamas y el suave llanto del viento. Por la mañana, Sable Creek se despertó con el acre olor a humo y cenizas. 3 granjas ardieron durante la noche, objetivos estratégicos elegidos para quebrar la voluntad de los que aún resistían. Las mujeres abrazaban a sus hijos mientras contemplaban las ruinas ennegrecidas.
Los hombres estaban de pie con los sombreros en la mano, los ojos hundidos por el dolor que rápidamente se endureció en algo peligroso. «Lo quemaron vivo», susurró Seth Morgan, el vecino de Jacob que había presenciado el ataque desde la seguridad de una colina cercana. Kane y otros 4. Jacob todavía estaba dentro cuando encendieron la antorcha. Las palabras se extendieron por la ciudad como la pólvora, transformando el dolor en rabia. Alguien lanzó una piedra a través de la ventana del hotel donde Hollister y sus hombres se habían alojado. Otro rajó las sillas de montar de los caballos de las espuelas de hierro. Pequeños actos de resistencia, pero suficientes para merecer una rápida represalia. Al mediodía, 2 granjeros colgaban de las ramas del viejo roble a las afueras de la ciudad, una advertencia escrita con sangre. Dentro de su fragua, Jonah Calloway trabajaba con el fuelle, observando cómo las chispas bailaban hacia arriba como luciérnagas que se escapan hacia la oscuridad. Con los ojos cerrados veía diferentes llamas, carromatos ardiendo a las afueras de Richmond, los gritos de caballos heridos, hombres con uniformes azules y grises consumidos por el fuego. La guerra podría haber terminado hace una década, pero para Jonah, ciertos recuerdos seguían siendo muy nítidos. «Dije que estaba acabado», murmuró para sí mismo, mientras alcanzaba una botella escondida debajo de su banco de trabajo. El whisky recorrió su garganta con un trago familiar, amortiguando momentáneamente el clamor de los fantasmas que lo perseguían. Pero al caer la noche, Jonah se encontró de pie junto a un viejo baúl que estaba muy por debajo de su cama. La cerradura de latón, intacta durante años, reflejaba la luz de la lámpara cuando giró la llave. En su interior yacían los restos de otra vida, un uniforme de oficial de caballería, doblado con precisión militar y envuelto en hule, un revólver Colt que había visto demasiado uso. Sus dedos recorrieron la emblema de caballería deslustrada y los recuerdos volvieron a aflorar, no solo de muerte y destrucción, sino de hermandad. De hombres que se mantuvieron unidos contra todo pronóstico. De Gideon McGraw, el mejor explorador que jamás haya rastreado territorio hostil, y Thomas Vance, su capitán, cuyo liderazgo los había traído a casa cuando nadie lo creía posible. Antes del amanecer, Jonah cabalgaba a toda velocidad hacia las montañas. Si alguien podía ayudar a Sable Creek ahora, ese era Grizz McGraw. El montañés se había retirado al desierto después de la guerra, con el peso de demasiados muertos sobre su alma. Pero si alguien podía rastrear y burlar a los hombres de Hollister, ese era él. Mientras Jonah desaparecía en las sombrías estribaciones, no se percató del jinete solitario que lo observaba desde una lejana cresta. El hombre estaba sentado inmóvil, con una carabina Spencer apoyada sobre la silla de montar, observando el pueblo a través de un catalejo de latón. Su abrigo, antaño azul de la Unión, se había descolorido hasta el color de las nubes de tormenta, y la insignia prendida en su pecho captó la primera luz del amanecer. Thomas Tomahawk. Vance había llegado a Sable Creek con un propósito, y había llegado justo a tiempo para verlo arder. El sendero de montaña se hizo más empinado a medida que Jonah se adentraba en el desierto. Hacía 3 años había ayudado a Grizz McGraw a construir una cabaña aquí arriba, escondida en un valle oculto donde las pesadillas no podían encontrarlo. Al menos esa había sido la esperanza. Jonah coronó una cresta y vio una fina columna de humo que se elevaba entre los pinos. Se acercó con cautela, consciente de la tendencia de Grizz a disparar primero cuando se sorprende. La cabaña apareció a la vista. Una estructura robusta de troncos toscamente tallados con pieles estiradas en marcos en el exterior. 3 trampas colgaban de un árbol cercano, esperando a ser colocadas. «Siempre fuiste tan ruidoso como un búfalo herido», gritó una voz ruda. Gideon Grizz McGraw emergió de entre los árboles, con un rifle de caza acunado en sus enormes brazos. Su barba era más larga, con más canas de lo que Jonah recordaba, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como los de un halcón.
También me alegro de verte, Grease, dijo Jonah, desmontando. El montañés resopló. No he dicho que fuera bueno, solo que eres ruidoso. A pesar de sus palabras, un atisbo de sonrisa se dibujó bajo su barba salvaje. El café está caliente dentro. Supongo que querrás un poco. Dentro de la espartana cabaña, Jonah explicó la situación de Sable Creek mientras Grease escuchaba en silencio, mirando fijamente su taza de café como si contuviera alguna respuesta. «Así que ahora luchas por los granjeros», dijo Grease finalmente. «Pensaba que habías colgado las armas». «Lo hice, pero están quemando gente viva, Grease. Mujeres y niños son expulsados de sus hogares a la fuerza». ¿Y crees que 2 jinetes destrozados pueden detener a un varón del ferrocarril con un ejército? Grease negó con la cabeza. La guerra nos ha roto algo, Jonah. Tú lo sabes. Yo lo sé. No lo ha destrozado todo, insistió Jonah. Todavía sabemos luchar. Grease se puso de pie de repente y empezó a caminar por la pequeña cabaña. Luchar es lo que me ha traído hasta aquí. Todas las noches los veo. Shiloh, Chancellorsville, Cold Harbor. Todos esos chicos que enterramos. Su voz se quebró. ¿De qué ha servido todo esto? Esto no tiene que ver con la guerra, dijo Jonah en voz baja. Se trata de detener a los hombres que creen que pueden tomar lo que quieran, a quien sea que hieran. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. Finalmente, Grease alcanzó una gastada mochila de cuero que colgaba junto a la puerta. 3 días, gruñó. Te daré 3 días. Después de eso, volveré a mi montaña. Cabalgaron hasta Sable Creek mientras el atardecer se asentaba sobre el valle. La ciudad había cambiado en solo 2 días, ventanas tapiadas, calles casi vacías, el miedo colgando pesado como la niebla. Ataron sus caballos fuera de la herrería, solo para encontrar a un extraño esperando dentro. Una figura alta y delgada sentada tranquilamente en las sombras. «Os ha llevado bastante tiempo, muchachos», dijo el hombre, entrando en la luz de la lámpara. Los años habían grabado nuevas líneas alrededor de sus ojos, pero la postura erguida del capitán Thomas Tomahawk Vance era inconfundible. «Hace mucho que no», dijo Vance, golpeando su pecho con la placa de alguacil federal. «Solo Tomahawk estos días». «¿Qué haces aquí?», preguntó Jonah, poniéndose instintivamente firmes a pesar de los años que les separaban. La expresión de Vance se endureció. «Lo mismo que tú, supongo. Vigilar a los usurpadores de tierras y a los ladrones que se esconden tras leyes de papel mientras roban a la gente honrada». Dejó una carpeta sobre la mesa. «He estado siguiendo la operación de Hollister en 3 territorios. Escrituras falsificadas, funcionarios sobornados, granjeros asesinados». «¿Estás aquí oficialmente?», preguntó Grease. La sonrisa de Vance era fría. «Digamos que me han dado mucha libertad para investigar, y si los hombres de Hollister encuentran alguna pista durante esa investigación», se encogió de hombros. «Son los riesgos del oficio». Los 3 hombres se encontraban en un triángulo de luz, antiguos hermanos de armas reunidos bajo la sombra de la violencia que se avecinaba. Afuera, un jinete pasó al galope, trayendo noticias que helaron su sangre. Hollister había enviado a la banda de la Horca, unos asesinos conocidos en todo el territorio por su brutalidad. La guerra por Sable Creek estaba a punto de intensificarse. El viejo granero detrás de la tienda de Anna Sinclair se convirtió en su cuartel general. Hombres y mujeres que habían pasado su vida cultivando tierras difíciles se reunían ahora a la luz del amanecer para aprender el arte de la guerra. Sus rostros, antes marcados solo por el sol y el trabajo honesto, ahora mostraban las líneas más duras de la determinación y el miedo. «Un rifle no es un arado», gritó Grease, ajustando el agarre de un granjero a un viejo Springfield. «Sosténlo con fuerza, o será como tirar piedras». Jonah se movía entre ellos, demostrando cómo ponerse a cubierto y cómo calcular el momento de los disparos. Las tácticas de caballería que había aprendido luchando contra los comanches se adaptaban ahora a la defensa de las tierras de cultivo.
No os amontonéis, instruyó. Un proyectil de cañón o un cartucho de dinamita acabará con 5 hombres juntos. Desde el pajar de arriba, Tomahawk Vance observó a la milicia improvisada con ojo crítico. «Son granjeros, no soldados», dijo en voz baja cuando Jonah se unió a él durante un descanso. «La mitad de ellos nunca han disparado un tiro enojados». «Luchan por sus hogares», respondió Jonah. «Eso cuenta para algo». «Eso demuestra valor, no habilidad». Vance suspiró. «Hollister ha traído 20 espuelas de hierro más desde el este, y la banda de la Horca llegará en unos días. ¿Cuántos morirán para proteger unas tierras que podrían perderse?» Afuera, Gris les enseñaba a los hombres a cavar trincheras para los rifles y a construir barricadas. Sus enormes manos modelaban terrenos en miniatura en la tierra, explicando cómo canalizar a los atacantes hacia las zonas de muerte. Los granjeros escuchaban atentamente, con las manos callosas ahora empuñando armas en lugar de herramientas. «No podemos enfrentarnos a ellos arma por arma», reconoció Jonah, «pero podemos hacerles pagar con sangre cada centímetro». Por la tarde, las primeras medidas defensivas aparecieron en Sable Creek. Barriles y carretas crearon barreras improvisadas en puntos estratégicos. Las mujeres fundían plomo para balas mientras los niños recogían cualquier cosa que pudiera frenar a un atacante. Cristales rotos, chatarra, incluso abrojos hechos con clavos doblados. «Este sigue siendo mi pueblo», protestó el alguacil Rourke, observando la actividad desde el porche de la cárcel. «Estáis empujando a esta gente hacia una masacre». «Dejaste de ser alguacil cuando aceptaste el dinero de Hollister», respondió Tomahawk con frialdad. «Vuelve a tu whisky». Al anochecer, Elias Harper, todavía vendado pero erguido, dirigió a un equipo de 6 hombres hacia el depósito de suministros ferroviarios a las afueras de la ciudad. Moviéndose como sombras, cogieron desprevenidos a los 2 guardias, atándolos y amordazándolos antes de prender fuego a los vagones cargados de dinamita y clavos de ferrocarril. La explosión iluminó el cielo nocturno, un faro de desafío ardiente que se podía ver a kilómetros de distancia. De vuelta en la ciudad, Anna Sinclair observaba las lejanas llamas desde el escaparate de su tienda. «¿Servirá de algo?», preguntó a Jonah cuando éste se unió a ella. «Nos da tiempo», respondió con sinceridad. «Cada retraso le cuesta dinero a Hollister. Quizá lo suficiente como para que se lo piense mejor». La mano de Anna encontró la palma de su mano llena de cicatrices contra los dedos ásperos por el trabajo. «Vi al mariscal Rourke reunirse con uno de los hombres de Hollister detrás del salón. Les ha hablado de ustedes 3, de que son veteranos de guerra que organizan la resistencia». Desde las sombras al otro lado de la calle, uno de los hombres de Kane vigilaba la tienda, observando quién entraba y quién salía. Los espías de Hollister estaban ahora por todas partes, recopilando información e identificando a los líderes. Aquella noche, mientras los granjeros regresaban a sus casas para dormir unas pocas horas, Jonah, Gris y Tomahawk se sentaron alrededor de una mesa en el almacén de Anna, con un mapa de Sable Creek extendido ante ellos. «Mañana», dijo Jonah en voz baja, «descubriremos si los granjeros pueden convertirse en guerreros». Los cuerpos fueron descubiertos al amanecer, balanceándose suavemente en la brisa matutina. 2 granjeros, Michael Dawson y el joven Will Kendrick, colgaban de las ramas del viejo roble a las afueras de la ciudad, con sus rostros congelados en agonía final. Un letrero tosco clavado en el tronco debajo de ellos decía: «Mañana podrían ser sus esposas». La noticia se extendió rápidamente por Sable Creek. Las mujeres lloraban mientras los hombres permanecían en silencio, con los puños apretados a los costados. Sabían que quemar el almacén de suministros tendría consecuencias, pero esta brutalidad golpeó sus almas. Gris encontró a Jonah detrás de la herrería, mirando fijamente el árbol distante. «Ni siquiera estaban allí anoche», dijo el montañés en voz baja. «Kane los sacó de sus camas». «Esto es la guerra», respondió Jonah con voz hueca. «No hay vuelta atrás».
Dentro de la tienda de Anna, Tomahawk estaba limpiando su rifle cuando Grease irrumpió por la puerta, con el rostro pálido. «Esto no es como luchar contra soldados», gruñó, paseándose como un oso enjaulado. «Al menos en la guerra, sabíamos quién era el enemigo. Aquí», señaló con impotencia hacia la ventana por donde pasaban apresuradamente los habitantes del pueblo con la cabeza gacha. «¿Cuántos inocentes más morirán antes de que esto acabe?». Tomahawk continuó con su metódica limpieza. «¿Sabes por qué Cain eligió a esos dos hombres? Porque caían bien a todo el mundo. Porque sus muertes serían las que más dolerían». Levantó la vista, con ojos duros como el pedernal. «Así es como operan hombres como Hollister, a través del miedo». Afuera, una nube de polvo en el horizonte anunciaba nuevas llegadas. 7 jinetes se acercaban desde el este. Sus largas capas y sus distintivos sombreros de ala ancha los identificaban como la temida Banda de la Horca. Su líder, un hombre delgadísimo, con un rostro como el cuero curtido, montaba un semental negro como la noche. Cain Blackwood se había ganado su reputación ahorcando a desertores durante la guerra y le había tomado el gusto. Anna Sinclair se negó a cerrar su tienda a pesar del peligro. «Este es mi hogar», le dijo a Jonah cuando él la instó a buscar seguridad. «Mi esposo construyó este lugar con sus propias manos antes de que la fiebre se lo llevara. No lo abandonaré». Al caer la tarde, el clima de miedo se intensificó. Los hombres de Hollister patrullaban abiertamente, vigilando puertas y observando rostros. Los espuelas de hierro hicieron una demostración de fuerza en el salón, mientras que la Banda de la Horca acampó a las afueras de la ciudad. Jonah se paró junto a la ventana de la herrería y observó cómo Cain y sus hombres arrastraban los cuerpos desde el árbol y los arrojaban sin contemplaciones en un carro. Sin un entierro adecuado, sin dignidad final para hombres cuyo único crimen fue defender sus hogares. La guerra por Sable Creek había entrado en su hora más oscura. El ambiente jovial habitual del bar se había vuelto tenso y crispado. Grease McGraw estaba sentado solo en un rincón, bebiendo whisky y dándole la espalda a la pared, un viejo hábito adquirido tras demasiados años en territorio hostil. Los espuelas de hierro se habían apoderado del bar, y sus carcajadas eran una burla deliberada hacia los lugareños, que se apiñaban en pequeños grupos y hablaban en voz baja. «Bueno, mirad lo que tenemos aquí», dijo una voz arrastrada desde la puerta. Cain Blackwood, de la Banda de la Horca, entró paseando, seguido de 3 de sus hombres. Uno de ellos es un soldado que juega a la revolución. Sus ojos, pálidos como un cielo de invierno, se clavaron en Grease. El montañés no levantó la vista. «No busco problemas», gruñó, dando otro sorbo. «Lo curioso de los problemas», respondió Blackwood, acercando una silla sin que se lo pidieran. «Tienen una forma de encontrar a ciertas personas». Se inclinó hacia adelante, con olor a tabaco y algo podrido en el aliento. «Se dice que usted y sus amigos de la caballería están causando algunos inconvenientes significativos a Hollister». La sala quedó en silencio. Las conversaciones murieron cuando todos sintieron la tormenta que se avecinaba. El camarero se retiró silenciosamente a la trastienda. «Solo estoy de paso», respondió Grease con calma, tomando una copa antes de volver a las montañas. La risa de Blackwood era como huesos que se sacuden en una caja. «¿Ah, sí? ¿Y esto qué es?». En un movimiento fluido, sacó un papel doblado del bolsillo del abrigo de Grease, un mapa tosco del campamento de Hollister con las posiciones defensivas marcadas. Grease se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, pero Blackwood lo esperaba. El primer disparo alcanzó a Grease en el hombro, haciéndole girar contra la pared. El salón estalló en el caos. La gente del pueblo se lanzaba a cubrirse mientras la Banda de la Horca abría fuego. Tomahawk Vance y Jonah irrumpieron por las puertas, con los revólveres en ristre. 2 de los hombres de Blackwood cayeron al instante, pero los Iron Spurs que estaban en el bar ya habían volcado las mesas para cubrirse. Las balas astillaban la madera y hacían añicos las botellas, mientras Jonah se abría paso hasta Grease.
¡Vamos!, gritó Tomahawk, mientras cubría con su fuego a Jonah, que arrastraba al montañés herido hacia la salida trasera. Afuera estallaron más disparos cuando los granjeros que habían estado haciendo guardia se unieron a la lucha. 2 de ellos, hermanos que habían perdido su granja a manos de Hollister, cayeron en la calle, su sangre empapando el suelo polvoriento. Jonah y Grizz llegaron al callejón detrás del bar, donde Anna esperaba con una carreta. «Llévalo a la antigua casa de los McCready», ordenó Jonah, ayudando a cargar al quejumbroso Grizz en la parte trasera. «Tengo que volver a Tomahawk». Pero cuando se dio la vuelta, los disparos en el interior cesaron abruptamente. La voz del sheriff resonó, amplificada por el repentino silencio. «Esta locura termina ahora». Capítulo 8. La traición del alguacil Rourke. «Siempre supe que serías un problema, Calloway», dijo el alguacil Rourke, con su placa brillando con un brillo apagado a la luz de la lámpara mientras estaba sentado frente a Jonah en la cárcel. «Desde que llegaste a la ciudad con esos ojos muertos que habían visto demasiado». Afuera, los hombres de Hollister patrullaban las calles. El tiroteo en el bar había dejado 4 muertos, 2 hombres de Blackwood y 2 granjeros. Tomahawk Vance había desaparecido en el caos y ahora Jonah estaba sentado solo, con las manos atadas a la espalda. «Hiciste un juramento para proteger a estas personas», dijo Jonah en voz baja, «no para venderlas al mejor postor». El rostro de Rourke se sonrojó. «¿Crees que es tan sencillo? Hollister ha estado comprando jueces y gobernadores en 3 territorios. Este ferrocarril llegará, le guste a alguien o no». Se inclinó hacia adelante. «Solo intento asegurarme de que quede un pueblo cuando se calme el polvo». «¿Viendo cómo cuelgan a los granjeros? ¿Quemando vivos a la gente en sus casas?» Los ojos del alguacil se desviaron. «Eso no tenía que haber pasado. Las cosas se nos fueron de las manos». Una sombra oscureció la entrada cuando Silas Kane entró. Su enorme figura pareció llenar la pequeña oficina. «Hollister quiere ver al prisionero», gruñó, arrojando una bolsa de monedas sobre el escritorio de Rourke. «Por las molestias, alguacil». Rourke vaciló, con los ojos fijos en el oro. Hollister dio su palabra de que habría un juicio. La risa de Kane era fría como una tumba. «Lo habrá, pero no será con un juez». Agarró a Jonah por el cuello y lo puso en pie de un tirón. «Tus amigos tienen hasta el amanecer para rendirse, o te colgaremos para que todo el pueblo te vea». Fuera de la cárcel se había reunido una multitud. Rostros temerosos observaban cómo Kane hacía desfilar a Jonah por la calle hacia el cuartel general de Hollister en el hotel. Desde puertas y ventanas sombreadas, los habitantes del pueblo miraban en silenciosa desesperación. Su última esperanza era que se lo llevaran encadenado. En las afueras de la ciudad, Anna Sinclair acunaba la cabeza de Grizz en su regazo, tratando de detener la hemorragia de su hombro. La bala lo había atravesado de parte a parte, pero había perdido mucha sangre. «Jonah», murmuró, tratando de levantarse. «Tengo que ayudar a Jonah». «Quédate quieto», ordenó ella, presionándolo hacia abajo. «No le sirves a nadie muerto». Un ligero ruido de pasos detrás de ella hizo que Anna buscara la Derringer oculta en su bolsillo, pero solo era Tomahawk Vance, con la cara manchada de tierra y sangre. «Tienen a Jonah», dijo sombríamente. «Rourke lo ha vendido». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Anna, con voz firme, a pesar del miedo que reflejaban sus ojos. Tomahawk comprobó su munición, con una determinación sombría que endurecía sus rasgos. «Lo recuperaremos. El atardecer nos dará cobertura, y necesitaremos a todos los granjeros que aún puedan sostener un arma». Desde la ventana de su hotel, Hollister observó cómo Kane traía al prisionero, con una fría sonrisa en los labios. Todo estaba encajando. El crepúsculo pintaba Sable Creek en tonos carmesí y dorado, mientras Anna se movía entre los granjeros que quedaban, repartiendo armas y munición. 20 hombres y mujeres, todos los que quedaban de la resistencia,
se reunieron en el granero abandonado a las afueras de la ciudad. «Hollister tiene a Jonah en el sótano del hotel», explicó Tomahawk, dibujando un mapa aproximado en el suelo de tierra. «Kane y 4 espuelas de hierro lo están vigilando. El resto está patrullando el perímetro o bebiendo en el bar». Grease, pálido pero de pie, con el hombro vendado, trazó un dedo a lo largo del mapa. «Necesitamos una distracción, algo que desvíe su atención del hotel». «Los carros de suministros», ofreció Seth Morgan, un granjero delgado como un cordel cuyo hermano había sido uno de los primeros desalojados. «Tienen 3 carros cargados de dinamita para volar el cañón». Tomahawk asintió lentamente. «Si los detonamos en el extremo norte de la ciudad, la mayoría de los hombres de Hollister se apresurarán a proteger sus suministros». Anna dio un paso adelante, con el rostro resuelto a la luz de la linterna. «Puedo acercarme al hotel sin levantar sospechas. He estado entregando comida a sus hombres toda la semana». En menos de una hora, su plan tomó forma. Simple, pero desesperado. La mitad de los granjeros crearían una distracción en el extremo norte de la ciudad, mientras Anna, Tomahawk y un pequeño grupo se colaban en el hotel para liberar a Jonah. Grease, aún demasiado débil para luchar con eficacia, coordinaría desde la azotea de la tienda general, utilizando fuego de fusil para proporcionar cobertura cuando fuera necesario. A medianoche, Anna se acercó a la entrada trasera del hotel con una cesta de pan en la cadera. El guardia, un Iron Spur que llevaba días mirándola con lascivia, sonrió al verla acercarse. «Un poco tarde para las entregas, ¿no?». Anna forzó una sonrisa. «El cocinero quería pan fresco para la mañana. A Hollister le gustan las tostadas». El guardia hizo un gesto de revisar su cesta. Sus manos se demoraron más de lo necesario. «Adelante», dijo finalmente, haciéndose a un lado. En la cocina, Anna dejó la cesta en silencio y miró el reloj. 3 minutos hasta la distracción. Se metió un cuchillo de cocina en el delantal y se dirigió hacia la puerta del sótano. La explosión, cuando llegó, sacudió todo el edificio. Los gritos y los disparos estallaron inmediatamente mientras los hombres de Hollister se apresuraban a responder. El guardia del sótano subió corriendo las escaleras y Anna aprovechó el momento y bajó rápidamente. Encontró a Jonah encadenado a una viga de soporte, con la cara magullada y ensangrentada. «Te ha costado bastante», logró decir, intentando sonreír a pesar de los labios partidos. «Tenía que terminar de hornear», respondió ella, mientras trabajaba en sus cadenas con el cuchillo. Por encima de ellos, el tiroteo se intensificaba. Tomahawk y los granjeros habían irrumpido en la entrada principal del hotel, haciendo retroceder a los guardias restantes. Más explosiones sacudieron el extremo norte de la ciudad, donde Seth y los demás estaban destruyendo los suministros de Hollister. Cuando Anna finalmente liberó la última cadena, Jonah se puso en pie tambaleándose. «¿Kane?», preguntó con voz ronca. «Arriba con Hollister, la última vez que lo vi». Algo peligroso brilló en los ojos de Jonah. «Entonces ahí es donde voy». «No sin esto», dijo Anna, sacando un revólver de debajo de su falda y poniéndoselo en la mano. Afuera, la noche había estallado en una guerra total. Las llamas y el humo transformaron la calle principal de Sable Creek en una visión del infierno. Las balas perdidas destrozaban las ventanas mientras los habitantes de la ciudad se apiñaban en sótanos y bodegas, rezando para que la violencia pasara de largo. Los combatientes de la resistencia se movían entre las sombras, atacando y retrocediendo como les había enseñado Tomahawk, convirtiéndose en objetivos esquivos. Desde la ventana del segundo piso del hotel, Cyrus Hollister observaba con creciente rabia cómo su plan cuidadosamente elaborado se convertía en un caos. 3 carros de suministros yacían en ruinas en llamas, y la mitad de sus hombres estaban heridos o inmovilizados por el fuego sorprendentemente certero de los granjeros. «¡Encuentra a Blackwood!», gritó a Kane. «Quiero a esos granjeros aniquilados al amanecer». Kane gruñó en señal de asentimiento, pero la mirada en sus ojos había cambiado.
Por primera vez, la duda se había colado en su brutal certeza. La banda de la horca se dispersó cuando empezó el tiroteo. Blackwood tomó a 4 hombres para flanquear el extremo sur. «Entonces hazlo tú mismo. Quémalo si es necesario». Afuera, la voz de Grease McGraw retumbaba a través de un megáfono desde su posición en el techo de la tienda general. «Hollister, tus hombres están desertando. Ríndete ahora y enfréntate a la justicia o arde con tus sueños ferroviarios». Como para enfatizar su punto, otra explosión sacudió el extremo norte de la ciudad. Los granjeros habían encontrado las reservas de efectivo de Hollister, el pago de los trabajadores que se suponía que llegarían mañana, y las prendieron fuego. Miles de dólares en billetes revoloteaban ahora por el aire como confeti mortal, algunos ardiendo, otros arrastrados por los vientos calientes. Jonah y Anna salieron por la entrada lateral del hotel y dispararon a 2 Iron Spurs que custodiaban las escaleras. Al otro lado de la calle, Tomahawk les proporcionó fuego de cobertura mientras corrían hacia la relativa seguridad de la caballeriza. «Tenemos que llegar al paso del cañón», dijo Jonah, revisando su revólver prestado. «Hollister tiene refuerzos que llegarán al amanecer, 30 hombres más con armas pesadas». «El paso está demasiado custodiado», respondió Anna. Kane apostó a 6 hombres allí después de los primeros ataques. Una sombra cayó sobre la entrada del establo. Se giraron con las armas en alto, pero solo era Seth Morgan, con el rostro manchado de hollín. «Los hombres de Hollister se están retirando al hotel», informó sin aliento. «Van a plantar cara allí». El impulso de la batalla cambiaba con cada minuto que pasaba. Caían granjeros, buenos hombres y mujeres que habían tomado las armas para defender su tierra. Pero las fuerzas de Hollister también disminuían, sorprendidas y superadas por la mente estratégica de Tomahawk. En el caos, Grease McGraw desapareció de su posición en la azotea. Nadie lo vio escabullirse, con una mirada decidida endureciendo su rostro barbudo, mientras se dirigía solo hacia el paso del cañón. En el hotel, Kane reunió a los restantes Iron Spurs, 17 hombres dispuestos a vender cara su vida. «Resistiremos aquí hasta que lleguen los refuerzos», ordenó, mientras distribuía munición. «Matad a todo lo que se mueva en la calle». Afuera, los granjeros se reagruparon detrás de carretas volcadas y barricadas. El amanecer se acercaba, pintando el cielo oriental con los primeros indicios de gris. La batalla final por Sable Creek estaba a punto de comenzar. Jonah comprobó su munición y luego miró a Anna. «Quédate aquí». «Ni hablar», respondió ella, recargando su pistola con manos firmes. Desde el norte llegó el estruendo de un trueno lejano, o tal vez algo más ominoso. El trueno del norte no era un trueno en absoluto. El suelo bajo Sable Creek tembló cuando una enorme explosión atravesó el paso del cañón. El polvo y los escombros se elevaron en una nube imponente visible incluso desde la ciudad. Por un momento cesaron todos los disparos mientras ambos bandos miraban confusos. «¡El paso!», susurró Tomahawk, dándose cuenta de repente. «Grease». El montañés había tomado la última dinamita, suficiente para derribar las paredes del cañón. Ningún refuerzo llegaría a Hollister ahora, pero el precio había sido la vida de Grease. El dolor de Jonah se transformó instantáneamente en rabia fría. «¡Todos conmigo!», gritó, saltando por encima de la barricada. Los granjeros que habían estado inmovilizados durante horas encontraron un nuevo valor y cargaron hacia el hotel con un rugido colectivo que transmitía todo su dolor y pérdida. En el interior, los hombres de Kane luchaban con la desesperación de lobos acorralados, pero sin refuerzos. Su posición era insostenible. Las ventanas se hicieron añicos cuando los granjeros arrojaron lámparas de aceite de carbón al interior. Las llamas lamían las cortinas y los suelos de madera. Entre el humo y el caos, Hollister apareció en el balcón del segundo piso del hotel, con una maleta en una mano y una pistola en la otra. Su elegante traje estaba arruinado.
su rostro ennegrecido por el hollín mientras disparaba salvajemente a la multitud que tenía debajo. Al ver un caballo ensillado atado cerca, saltó del balcón, aterrizando torpemente pero logrando alcanzar al animal. ¡Se escapa!, gritó Anna, disparando un tiro que falló por centímetros. Jonah corrió tras el fugitivo magnate del ferrocarril que había espoleado a su montura al galope. El tiempo pareció ralentizarse cuando Jonah levantó su revólver, exhaló y apretó el gatillo. La bala dio en el blanco, alcanzando los cuartos traseros del caballo. El animal gritó y se desplomó, haciendo caer a Hollister a la calle embarrada. Cuando Hollister se recuperó, se encontró rodeado de granjeros con caras sombrías, con las armas apuntando a su pecho. Jonah se acercó lentamente, con el revólver apuntando al corazón del hombre. «Estúpidos», escupió Hollister, con sangre goteando de un corte en la frente. «El ferrocarril seguirá llegando. Si no soy yo, será otro. El progreso no puede detenerse». «Esto nunca ha tenido que ver con detener el progreso», respondió Jonah con calma. «Se trataba de detener a los hombres que creen que pueden tomar lo que quieran, a quien sea que hieran». Mientras los granjeros se acercaban, con el rostro retorcido por la furia justificada, Tomahawk dio un paso al frente. «Necesita ser juzgado», insistió. «Enfrentar la justicia por lo que ha hecho, por Jacob Tate, por los demás que murieron». Anna se unió a él. «Colgarlo no nos devolverá a nuestros muertos». La multitud dudó, dividida entre la venganza y la ley que afirmaban defender. En ese momento de indecisión, un único disparo atravesó el aire del amanecer. Hollister se estremeció. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro mientras una mancha carmesí brotaba en su pecho. Todas las miradas se dirigieron hacia la fuente. El alguacil Rourke estaba cerca, con su revólver de servicio aún en alto, humo saliendo del cañón. «No se habría enfrentado a la justicia», dijo Rourke en voz baja, enfundando su arma. «Los hombres así nunca lo hacen». Antes de que nadie pudiera responder, Kane salió del hotel en llamas, disparando sus armas en una carga final y suicida. 3 granjeros cayeron antes de que las balas de Jonah y Tomahawk dieran en el blanco, poniendo fin al reinado de terror del ejecutor. Cuando el sol salió por completo sobre Sable Creek, los supervivientes se encontraban entre las ruinas humeantes, con la victoria y el dolor mezclados a partes iguales. Un mes después de la batalla, Sable Creek empezó a mostrar signos de recuperación. Los edificios carbonizados se estaban reconstruyendo. Los cultivos se replantaban en campos que habían sido quemados solo unas semanas antes. Los planes del ferrocarril quedaron abandonados. La muerte de Hollister y la investigación posterior habían revelado su corrupción, invalidando sus reclamaciones de tierras y devolviendo la propiedad a los agricultores originales. En una colina que dominaba la ciudad, una sencilla cruz de madera marcaba el lugar donde habían enterrado a Gris McGraw. Nadie había sido rescatado de la avalancha del cañón, pero el monumento conmemorativo se erguía como testimonio de su sacrificio. Jonah se paró ante él, con el sombrero en la mano, mientras el viento susurraba entre la hierba de la pradera. «Nunca pensé que se iría así», dijo Tomahawk, uniéndose a él. «Siempre pensé que Gris moriría en esas montañas suyas, viejo y cascarrabias». En la ciudad, los cambios llegaron rápidamente. El alguacil Rourke había entregado su placa, eligiendo huir en lugar de enfrentarse a la gratitud y la condena mezcladas de aquellos a los que había fallado. Anna Sinclair había sido elegida representante de la ciudad, organizando los esfuerzos de reconstrucción y estableciendo protecciones contra futuros acaparadores de tierras. «¿Qué harás ahora?», preguntó Tomahawk mientras caminaban de regreso al pueblo. La mirada de Jonah se desvió hacia las montañas. «No estoy seguro de que este sea mi lugar. Demasiados fantasmas». «Podrías venir conmigo», le ofreció Tomahawk. «La oficina del alguacil ha estado rastreando 3 operaciones más como la de Hollister». Esa noche,
Ana puso una bolsa de cuero en las manos de Jonah. «Provisiones, y esto». Le entregó un papel doblado, una escritura. «Tu herrería y la tierra que la rodea, vayas donde vayas, siempre tendrás un hogar aquí». Por la mañana su caballo estaba ensillado. Tomahawk esperaba pacientemente cerca. Salieron al paso del sol que creaba las colinas orientales, proyectando largas sombras ante ellos. Detrás de ellos, Sable Creek era testimonio de lo que la gente corriente podía lograr cuando se la presionaba demasiado y de lo que realmente significaba el sacrificio. Si pensabas que esto era salvaje, no querrás perderte lo que ocurre en el siguiente video.